Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Aleluya, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios por su bondad, su misericordia, al permitirnos todavía poder servirle. Vamos a leer una escritura que el profeta toma. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Está por la mitad de la Biblia, hermana Domitila. Pasa los Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y luego Daniel. En el verso 10. Verso 10 al 12. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias en el nombre de Jesucristo por esta misericordia que nos concedes nuevamente, Dios. Es un gran privilegio
que tú nos permites en esta noche. Padre, estamos, después de haber alabado tu santo nombre, estamos para entrar en tu palabra, Señor. Las palabras que tú hablaste a través de tu siervo el profeta. Padre, nos inspiran mucho respeto, Dios, por esta gloria que tú has traído en nuestro tiempo, la revelación de tu palabra. ¿Cómo podría tu pueblo entenderla, o yo mismo entenderla, si tú no das revelación en ella, Señor? Te ruego en el nombre de Jesucristo, que espíritu de revelación invada nuestro ser, y que así podamos entender tu perfecta voluntad, Dios. Conjura, oh Padre, todo espíritu extraño, todo espíritu de inconformidad, todo espíritu que nada tiene que ver con tu pueblo, con tus hijos, y permite que tu Espíritu Santo invada nuestro ser a través que meditamos en tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir con este hermoso mensaje que pues tiene muchas cosas maravillosas si nosotros las escudriñamos con el Espíritu Santo. Si nosotros nos desprendemos un poco de nuestro propio mundo y entramos en la dimensión de su palabra será siempre el pan de cada día, la fortaleza para nuestra fe, para nuestras vidas, el vigor. Eso lo trae la revelación de su palabra. Y Dios está dispuesto a darnos no solamente una lectura de su palabra, sino la revelación de sí mismo a cada uno de nosotros. Y por eso el hermano Branham, al entrar pues claro, él estaba dando un mensaje muy duro para la carne, para la gente denominacional. Y pues no estaba predicando en su iglesia. Y eso, si hoy se nos hace duro, difícil, pues en los tiempos del profeta era todavía más difícil. Amén. Era muy difícil predicar en iglesias denominacionales y tener que predicarles el así dice el Señor. Amén. Pues claro que era muy difícil, pero él era el profeta de Dios y tenía una encomienda: dar el mensaje, porque el mensaje es lo único que puede sacarnos de esta tierra un día, no importa que estemos en la tumba. Este mensaje es poderoso para sacarnos de las tumbas y llevarnos a los cielos, no solamente a este cielo sideral o a este cielo que cobija la tierra, sino que este mensaje es capaz de producir el rapto
el arrebatamiento de la iglesia y llevarnos a nuestro hogar más allá del sol. Amén. Ese es el poder de este mensaje, preparar la iglesia, la gente que ha de creer y que ha de ser llevada. Este mensaje fue enviado para producir esas antiguas promesas, producir la resurrección de los muertos. Amén. Producir la primera resurrección, que es la resurrección del rapto. Este mensaje es capaz, repito, de sacarnos de esta tierra y encontrarnos con el Señor en los aires. Los aires, pues es donde habita la cuarta dimensión. Es el espacio que está sobre nuestras cabezas, que rodea la tierra. Es el espacio de la cuarta dimensión, donde habitan toda clase de espíritus, donde las palabras de usted y las mías y las de cada persona no se pierden, sino que están grabadas en esta dimensión. Todo lo que usted habla en su casa, lo que grita, lo que dice, no se pierde. Está encerrado en esta cuarta dimensión. Para un día encontrarse con usted, quizás, si no hace el rapto, pues se encontrará con usted en el gran juicio de Dios sobre los pueblos, sobre las gentes. Allí queda grabado todo, la imagen suya, la imagen mía, las palabras suyas y mías, buenas o malas, está grabado todos los días, queda grabado. Todos sabemos que el espacio está lleno de electricidad, que usted y yo nos movemos también a base de electricidad. Nuestro corazón palpita a base de electricidad. Los músculos, los nervios, todo se mueve a base de electricidad en nosotros. Las neuronas en el cerebro, todo eso es parte, es materia, pero es parte de estas primeras dimensiones que hay sobre la tierra. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que es la de los espíritus. Entonces, nosotros somos, nuestros cuerpos más bien, son parte de ello. Todo lo que hablamos o gritamos o pensamos, hasta allí quiere llegar el asunto de las computadoras, lograr captar los pensamientos, porque también son señales eléctricas. Entonces todo lo que hablamos son señales eléctricas, no se pierden, quedan grabadas en esta dimensión que nos rodea. Amén. Y es precisamente en los aires donde Jesús dijo que un día tendrá un encuentro con nosotros, que seremos arrebatados, seremos llevados allí. Amén. Y que nos levantaremos de entre los muertos. Eso no es para nada, no es una cosa
increíble. Eso es cierto y eso es correcto. Un día se producirá la resurrección. Pues yo he visto gente resucitar. Y mucha gente en el mundo ha visto resucitar a un muerto. Pero eso no es todavía la resurrección de los muertos, de la cual los hijos de Dios tendremos preeminencia. Amén. Será la primera resurrección. Y si estamos en el polvo de la tierra, el polvo no será capaz de retener a los hijos de Dios. Ese poder de Dios bajará a la tierra para transformar nuestros cuerpos. No importa que estén hechos polvo. Originalmente estuvieron hechos polvo. Y Dios tomó a Adán del polvo de la tierra. Amén. Y hizo de ese polvo algo que concordaba con el espíritu que Dios había, con el espíritu de Adán, porque Adán solo existía en espíritu. Amén. Pero Dios le hizo un cuerpo, y ese cuerpo es este cuerpo de carne y hueso. Este cuerpo fue tomado del polvo de la tierra. Y a Dios no le costó ningún trabajo hacerlo. Y los que son partidarios de una evolución ya no están tan convencidos de esa mentada evolución. Porque la evolución, la teoría de la evolución sigue siendo eso, teoría. Teoría es algo que se supone que fue, que así fue, pero no hay certeza, no hay con qué comprobar, demostrar que fue así. Amén. Entonces, la creación de Dios es mucho más creíble. Amén, porque Dios creó las cosas de menor a mayor, siendo el hombre la coronación de la creación de Dios, de tal manera que el primer Adán sobre la tierra, pues era un Dios pequeño sobre la tierra. Él podía viajar a la velocidad del pensamiento. Él fue capaz de ponerle nombre a cada animal. Amén. Y conocemos la historia, cómo él fue derrumbado de ese pedestal. Y no sabemos cuántos años duró de pie sobre ese pedestal, hasta que por fin cayó. Y ahora es Adán en nosotros, es un Dios caído, despojado de todas aquellas habilidades sobrenaturales y naturales que él poseía al principio, de tal manera que una parte de nuestro cerebro pues no trabaja. Eso está comprobado también científicamente, no trabaja. Pero un día Dios, como lo dice su promesa, Él vendrá un día por nosotros. Amén. Si Dios lo prometió, se lo dijo a alguien y quedó escrito,
Amén. ¿Por qué no podemos creerle a Dios? Si el hombre cree tantas mentiras que lee, tantas mentiras que lee el hombre y las cree a pie juntillas, no dejan de ser teorías del ser humano. El hambre, el deseo, el anhelo de ser como un Dios sobre la tierra, eso existe en todos los hombres y también en las mujeres, queriendo ser dioses y queriendo ser diosas. ¿Por qué hay ese sentir? Porque nuestro origen viene de Dios. Amén. Porque tenemos un origen que no fue la casualidad, no fue una evolución producida simplemente por la naturaleza, sino que esto es la creación del hombre, indudablemente que es la creación de un Dios, de alguien que es superior a nosotros. Amén. De tal manera que las computadoras, por muy sofisticadas que sean, cada 3 meses se les inventa, se les añade algo. Por más que lo hagan, la mente del hombre siempre será mayor. Porque Dios hizo la mente del hombre. Amén. Entonces la mente del hombre siempre será superior a cualquier computadora. Pues ¿quién inventó la computadora? El hombre. Entonces el hombre es superior. Entonces si hay un hombre sobre la tierra que es superior a la materia, a su propia creación, entre comillas, pues tiene que haber un Dios superior al hombre. Tiene que haber un ser superior al hombre, capaz de haber hecho a un hombre a su imagen y a su semejanza, y con atributos divinos en él. Creo que solo un Dios puede crear semejante estructura en un ser humano. Amén. Entonces, estamos hablando ahora, el único remedio que hay para usted y para mí no es proclamar una religión, no es confesar una religión. Lo nuestro, según la palabra de Dios, va más allá de un concepto religioso. Este mensaje nos está hablando de la unión invisible, la unión invisible de la novia de Cristo. Amén. Esa unión, ¿con quién debe de ser? Debe volver a unirse con ese Dios que el mismo hombre defraudó desde el principio. Amén. Dios ahora en el tiempo del fin, de acuerdo a las profecías bíblicas y a las promesas de Dios, que Dios mismo prometió venir a la tierra para redimir a cada hombre, a cada mujer. Si lo asalta la duda en esta hora, en este momento, sépase que Dios tiene un enemigo y que ese enemigo también procura cautivar la mente de usted. Igual como Dios quiere cautivar la mente de usted. Amén. El hombre
se ha convertido en ese centro de batalla entre Dios y el mismo enemigo que hubo en el principio, la serpiente, Satán. Las mismas sabidurías que se contraponen, la sabiduría de Dios y la sabiduría de Satán. Esa sabiduría que dijo el apóstol Santiago es una sabiduría animal, diabólica. Es una mezcla de humano y de espíritu. Una sabiduría diabólica. Y está la sabiduría de Dios. Por eso en el huerto del Edén había dos árboles. Uno era Cristo, el otro era la serpiente. Uno era el árbol de la vida, el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Y hoy todavía, allá estaban en forma figurativa, Cristo y Belial. Hoy son espíritus, el espíritu de Cristo y el espíritu de Belial, peleando por lo mismo, por el hombre. Si la palabra de Dios fue enviada a nosotros en este tiempo del fin, es para recoger lo que es de Dios. Amén. Porque así estaba dicho, que la palabra de Dios que Él envió no volverá vacía. Seremos el botín, seremos lo que este mensaje rescate. Es Cristo, nuevamente es Cristo, en la forma del Espíritu Santo. Tratar de reconciliar la iglesia con Dios. Tratar de convencer la iglesia, hacerla creer, traerla a sí mismo, producir en ella la fe. Amén. Porque necesitamos la fe. ¿Y qué es fe? Fe es revelación. Fe es revelación. Revelación de Dios, dándose a conocer a usted y dándole a conocer a usted la perfecta voluntad de Dios. Rebelión es producto de incredulidad, no creer a Dios. Y tan sencillo que es creerle a Dios. Amén. Pero la mente humana está tan ofuscada que muy difícilmente le creerá a Dios. Ya lo hemos dicho muchas veces. Es más fácil que usted crea lo que dicen por televisión, los que dicen por los programas humanos, la línea que le marca el mundo. Es más fácil seguir por ese camino, según usted. Para mí es más sencillo creerle a Dios. Amén. Entonces, viendo el deterioro de la iglesia, que debería de ser una virgen, como una virgen pura, limpia, que se entrega en los brazos del Señor, siendo la escogida de Dios. La iglesia debería de ser santa. Y la palabra santo quiere decir apartado del mal. Pero cuando decimos santo, todavía predomina en nuestras mentes el concepto católico romano. Vemos una imagen y es un santo. Eso no es un santo, es una imagen en un papel.
Santo es el que ha sido perdonado y lavado con la sangre del Hijo de Dios y lleno con el Espíritu Santo. En verdad, Él es el santo en nosotros. Él es el que santifica el templo. Él es el que santifica su templo, que es nuestro cuerpo. Amén. Y difícilmente creemos que somos los santos de Dios. Pero como yo soy un creyente de esta Biblia, yo creo ser un santo de Dios. Un hombre apartado del mundo. ¿Y usted lo cree? Si no lo cree, usted está perdido. Si no lo cree, usted está perdido. Cuando el apóstol Pablo escribía a las iglesias, él siempre decía a los santos. A los santos, se refería a los hermanos, a los que se habían apartado de esa clase de mundo que no era mejor que el nuestro. Las mismas costumbres, el mismo pecado hundiendo al hombre en la inmoralidad, adulterio, fornicación. Todos los pueblos en todas las edades, llenos de adulterio y de fornicación. Amén. Ese ha sido el pecado de los siglos pasados y presentes. Es el pecado que hunde a hombres y mujeres en una inmoralidad terrible. A unos no les importa ser casados, a otras no les importa ser casadas. Estamos hablando del mundo, pero como vemos las cosas, el diablo no respeta jerarquías humanas. Que si tú eres más estudiado, que si tú eres universitario, que si tú eres esto, eres lo otro, eres muy listo, muy abusado. Cuando se trata de la carne, el diablo no va a respetar tus títulos. Tu carne es carne y tiene las mismas pasiones del negro, del amarillo, del rojo, como el escandinavo. No importa de qué color seas, la inclinación es la misma en todas las razas, en todas las sociedades. Amén. En el más pobre o en el más rico, las mismas inclinaciones. Dios lo encerró todo bajo pecado. Gracias a Dios que Él envió a Jesucristo para rescatarnos, para sacarnos, para ayudarnos. Porque no nada más nos rescata y nos deja así afuera. Él tiene que caminar con nosotros o nosotros con Él por todo el camino. Si nos descuidamos un poco, resbalamos y caemos. Pero aún así, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué necesita Él estar con nosotros? Porque todavía estamos en esta carne. Amén. Y Pablo dijo que él no tenía confianza en la carne. Y es verdad. No tenga confianza. Que yo estoy viejito. No se confíe que está viejillo. O de que estamos viejillos para que no se sientan mal. Ya nos dijo viejillos, pues si él tiene la cabeza más blanca que la mía. Bueno, viejillo, yo también con usted. Lo que le quiero decir es que el diablo no va a andar respetando. Amén. Entonces, estamos en este tiempo de restauración. Porque Dios necesita una novia virgen sobre la tierra.
Y Dios va a tener una iglesia que es virtuosa. Él dijo que la tendría y Él la tendrá. Amén. Si usted no forma parte, no cree, no es culpa mía. Cada uno decide por sí mismo. Pero de que Dios va a tener una iglesia que es virtuosa, Él la va a tener. Se prometió a sí mismo. Se prometió a sí mismo. Tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Bien vestida. ¿Con qué se va a vestir la novia? Con la palabra de Dios. Y es con la palabra virgen, no con una palabra adulterada, no con un evangelio mezclado, sino que con esta propia palabra es la vestimenta de esta novia, porque ella es la única digna, por la dignidad de Cristo, es la única que puede vestirse con este tipo de vestido. A las demás les importa un comino, pero a esta novia no. La que Él escogió, la que Él dijo que tendrá. Y si Él se lo prometió a sí mismo, más vale que oigamos lo que Él dice. Amén. Había en los tiempos de Jesús había muchas religiones y casi por lo general todas las religiones creen que ellos son la verdad, que ellos tienen la verdad, pero no es así. La verdad es la palabra de Dios. Ni siquiera este conjunto es verdadero, porque entre nosotros hay una bola de mentirosos, o fraudulentos, o ratas, o qué sé yo. Amén. Pero la verdad es Cristo. Ese es el centro, el punto donde usted y yo tenemos que reunirnos. Ese punto hermoso de reunión es Cristo, la palabra. Pero en los tiempos de Jesús había una denominación, la de los fariseos. Ellos pensaban ser los más grandes y ser los únicos. Estaban errados. Estaban errados. Cuando la palabra, el verbo que se hizo carne, caminó en presencia de ellos, frente a ellos. La palabra que ellos leían, allí estaba en la forma de un hombre. No podían reconocerlo porque tiene que ser, porque Dios se lo revela a usted. Es igual que este mensaje, usted no lo puede reconocer hasta que Dios se lo revele a usted. Amén. Pero Él caminó entre ellos. No tenía su apariencia, no era la de un gran líder. O sea, Él ni siquiera andaba vestido como ellos andaban. Tenía la apariencia de un carpintero. Se había criado con José, el carpintero. Había aprendido quizás ese oficio de la carpintería. Tenía la apariencia de un obrero, no de un líder, ni siquiera de un rey. Pero cuando él hablaba como Dios. Cuando él obraba como Dios. Cuando a él le dijeron, maestro bueno, ni siquiera aceptó ese título.
¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, ni aun uno, sino Dios. Solo Dios es bueno, les dijo. Amén. Y cuando Él caminó entre ellos, Él mismo le dijo: la palabra que yo les hablo, no haya cabida en vosotros. Por vuestras tradiciones, mandamientos de hombres, habéis invalidado la palabra de Dios entre los oyentes. Ustedes han invalidado la palabra de Dios. Han hecho nulo el poder de Dios. Sus tradiciones y sus credos han suplantado la palabra de Dios. La palabra no está en ustedes. Entonces, ¿qué clase de hijos están engendrando? Denominacionales preñados. ¿Preñados con qué? No con la simiente original que es la palabra de Dios. Si hubiera sido que ellos estaban impregnados con la palabra de Dios, lo hubieran reconocido. Amén. Lo hubieran reconocido. Pero no, dice el hermano Branham, no ha habido muerte para separarlos a ustedes de su primer amante. Así es la iglesia hoy. No ha habido muerte en ustedes para separarlos del mundo. No quieren morir al mundo. Y quieren vivir con el mundo y con Cristo al mismo tiempo. Es como la mujer impura que quiere pertenecer a dos hombres, o que vive con dos hombres, o que tiene 2 o 3 o 4 maridos. No se puede ser así una virgen pura. El hermano Branham dice: cuando una mujer, una joven, se casa con un hombre y es una virgen, y ella se mantiene toda su vida fiel a su marido, ella siempre es una virgen. Aunque para nosotros los hombres, en el concepto humano, una mujer pierde su virginidad física cuando se une a un varón, a su marido, pierde físicamente su virginidad. Pero para Dios, ella sigue siendo virgen. Palabras textuales de un profeta. Quiere decir que ningún otro hombre ha profanado ese santuario, ese lecho que le fue dado a la mujer para dar vida. Jamás ha pertenecido a otro hombre. Porque el hombre y la mujer, a través del matrimonio, llegan a ser uno, como era Adán y Eva antes de ser carne. Eran un solo espíritu, y la parte femenina estaba en Adán. Amén. Aun cuando le fue dado un cuerpo de carne y hueso a Adán, allí estaban los dos espíritus, el masculino y el femenino, hasta que Dios hizo separación. No división, separación. Amén. Y le hizo a ese espíritu femenino, le hizo un cuerpo de lo que ya estaba creado
el cuerpo de Adán. Por eso la mujer es un producto secundario. No que esté en segundo término, sino que quiere decir que no estaba en la creación original. Todas las hembras estaban con su macho, solo el hombre no tenía una esposa visible. Eva estaba dentro de él en la forma de espíritu. Pero cuando Dios, por eso los teólogos se dan en la cabeza con el libro del Génesis, dicen, hubo dos creaciones. Usted lee el Génesis y parece que hubo dos creaciones, pero no. Solo hubo una creación. Pero el hombre era espíritu. Y Eva era un espíritu junto con Adán. Y cuando a Adán le fue dado su cuerpo de carne y hueso, allí entraron los dos. Por eso Jesús dijo que cuando uno se casa, uno viene siendo un solo ser con su esposa. Y serán los dos una sola carne. Así fue en el principio. Los dos eran una sola carne. Pero Dios tomó el subproducto del cuerpo de Adán y le hizo un cuerpo femenino y allí introdujo a Eva para que fuera una compañera visible. Amén. Entonces el matrimonio hace del hombre y la mujer uno solo. Pues ya ven, hasta el mundo dice mi media naranja. Quiere decir que el hombre es una mitad y ella es la otra mitad. Y las dos mitades pues forman un entero. Amén. Por eso es que si ella se mantiene virgen, o sea, se mantiene fiel a su marido, para Dios ella ha sido virgen toda la vida. Ha estado con su media naranja, fiel a él. O al revés también. Amén. Y son palabras de un profeta y yo las creo. Ella es virgen mientras sea fiel a su esposo. Es virgen. Entonces, son pildoritas que les estoy soltando, pues de otros mensajes que he leído y se quedan grabados porque son partes muy importantes. Amén. Entonces, estamos ahora en un proceso de restauración. Y el hermano Branham pues habla aquí de que a veces sentimos vergüenza, pena, si recibimos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace gritar a las personas, pero no de angustia. Cuando yo oigo un demonio que está aullando en una persona, digo, ese está en angustia, no está recibiendo el Espíritu Santo, está lleno de angustia. Pero se grita de gozo, se llora de gozo, hasta se danza de gozo. Amén. Entonces dice el hermano Branham, y muchos piensan y dicen, y si yo recibo el Espíritu Santo y empiezo a hablar en otras lenguas, pues ¿qué van a decir vamos a decirlo así, qué van a decir los Olvera de mí? ¿O qué van a decir los García? Aquí dicen los Jones pero pues son nombres
apellidos en inglés o nombres en inglés, pero para hacerlo más simple. Amén. ¿Qué va a decir el hermano Tacho? Pues yo no voy a decir nada, yo voy a glorificar a Dios. Que esas cosas no son extrañas para mí. Y creo tener el suficiente discernimiento para saber en ese aspecto qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios. Porque trabajamos por años en eso. Amén. Y aparte de eso, pues el espíritu de discreción, el don de discreción de espíritus, estaba en mí desde aquellos tiempos en que recibí el Espíritu Santo. Pero yo pedí a Dios que esos dones se manifiesten mejor a través de tu palabra, Señor. Que esos dones enriquezcan mejor mi predicación. Pero esos dones existen, esos están ahí. Alguien puede profetizar una vez y no volver a profetizar. También lo dice el hermano Branham. Pero profetizar. Amén. Y muchos ven a otros actuando en esa forma mal enseñados. Creo que están mal enseñados. Y el que los quiere enseñar no sabe tampoco, ni quiere que otro lo enseñe. Pero para eso en la iglesia hay maestros reales, maestros genuinos para enseñarle, para enseñar a los pastores y enseñar a la congregación. Amén. Pero casi ningún pastor quiere que otro de afuera lo venga a corregir. Pero yo digo, lo que la palabra de Dios tenga que corregir, que lo corrija. Si el que viene a predicar aquí es un siervo de Dios, bueno, que él hable de acuerdo a la palabra de Dios y bajo la guianza y la inspiración de Dios. Pues para eso invitamos, hermanos. Amén. Que el pastor, él no es los 5 ministerios, él es un ministerio. Amén. Entonces, esa es una falla grande, que hoy los grandes eruditos no pueden aceptar corrección, que no es otra cosa sino enseñanza de la palabra de Dios, para saber manejar los espíritus y probarlos para ver si son de Dios. Porque Pablo dice que hay que probar los espíritus si son de Dios. Entonces un maestro viene y te explica lo que es un don de profecía, lo que es un don de exhortación, lo que es un don de discernimiento de espíritus, lo que es un don de sabiduría. Un maestro te lo puede enseñar y te puede traer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Como me dijo aquel amado hermano predicador hace poquito, la última vez que vino, dijo: ¿y qué de Débora? Porque estábamos hablando que Dios no autoriza a las mujeres para predicar, para tener un ministerio, amén, de predicación, como lo es, pues el apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Eso está vedado para las mujeres. Las mujeres no pueden ocupar ninguno. Dios no le entrega a ninguna mujer uno de esos ministerios. ¿Por qué?
porque ella fue engañada desde el principio. Adán no fue engañado. Él incurrió en transgresión, en desobediencia. Pero él no fue engañado. Pero Eva, la mujer, la iglesia, ella fue engañada. Y por eso Pablo dijo, no le permito a la mujer enseñar, ni tener autoridad sobre el varón. Porque el varón es su cabeza. Entonces este hermano me dijo, ¿y qué me dice de Débora? Le dije, Débora era una profetisa. Débora no era un profeta. Es decir, ella no tenía el ministerio de un profeta. Tenía un don de profecía. Amén. Si hubiera sido un profeta, ella no hubiera buscado la gloria para ella. Porque no sé si era rey o simplemente el jefe del ejército, Barak, ¿cómo se llamó aquel? Barak. Bueno, que le dijo, ve conmigo a la batalla. Porque Barak sabía que ella tenía el don de profecía. Está bien, dice, voy a ir. Pero si ganamos la batalla, la gloria será para mí, no será para ti. Profeta jamás va a decir esas cosas. Pero ella era una mujer, tenía don de profecía y era una mujer valiente. No estamos demeritando su obra, su labor, simplemente estamos poniendo en su lugar a los que creen que ella fue un profeta o una predicadora. Ella no fue ninguna de las dos cosas, simplemente un don de profecía en Débora. Y ya se quedó callado y ya no me dijo nada. Si no, ve a tu casa y escudriñalo, léelo. Y luego me dices qué libro de profecía escribió Débora. Ella no escribió ningún libro. Ella no era un profeta con el ministerio, un hombre con el ministerio, o una persona con el ministerio de profeta. La palabra de Dios es revelada a los profetas. Y ella solamente iba para profetizar lo que iba a acontecer, que es profecía, pero bajo un don que Dios da. Las mujeres también pueden profetizar en la iglesia. Amén. Y aunque no vivan correctamente, pueden profetizar. Pero para eso está el maestro o el pastor en su defecto, alguien con experiencia que le diga, hermanita, tu testimonio no es correcto. Entonces tu don no va a funcionar entre nosotros. Porque tu testimonio no respalda, tu mal testimonio no respalda el don de profecía, aunque sea el don de Dios, el don de profecía venga de Dios, tú lo echas a perder por tu mala conducta. No te sujetas a tu esposo, andas fuera en la calle, no avisas a tu marido. Hermano, pues si todo empieza con el buen testimonio, para que sea efectivo y de edificación para la iglesia. Amén. Pero no quieren ser enseñados. Y menos si son iglesias de Estados Unidos. Que un mexicano me venga a enseñar. Mijito, pues si el Espíritu Santo no es de esta tierra. Eso de mexicano o estadounidense o africano, ese es una política humana
Para Dios simplemente es un mundo con un montón de gente que nos movemos como gusanos. De Jehová es la tierra y su plenitud. El hombre fue el que puso fronteras, porque tiene hambre de dominio. Los más poderosos quisieran quitarnos toda la tierra, quisieran ser dueños de la tierra. Por eso vino una primera guerra mundial y luego vino una segunda guerra mundial, porque otras naciones quieren gobernar el mundo. Eso está en la mente de hombres políticos. Amén. Entonces, si tuviéramos que dar una pequeña escuela explicando cada don, creo que un día lo vamos a hacer. Amén. Para que no tengan miedo de tener un don. Pero es una responsabilidad igual que la de cualquier cristiano fiel. Casi siempre encontramos mujeres profetizas, pero con muy malos testimonios. Eso corrompió el Pentecostés que nosotros conocimos. Lo corrompió. Y por profecía decían: tu esposa, tú debes de casarte con fulana. Y unos matrimonios, pero viene un profeta y dice: no, Señor. El hombre la escoge y ella tiene que decir sí o no. No un don de profecía viene a decirte: no, agárrala, esa es tuya, así dice el Señor. Los hermanos están metiéndose en camisas de 11 varas, tomando el nombre del Señor en vano. Y qué terrible es eso para un hombre, que le impongan una que no ama, o a ella, que porque fulanita o fulanito profetizó, tú debes casarte con fulano, si ella ni lo quiere ni lo ama. Pero un profeta viene y dice: Dios trabaja en las dos partes. No dice en tres, donde el pastor se entrometa: tienes que casarte con esta, tienes que casarte con este. Ni siquiera el pastor se puede entrometer en eso. Es una decisión personal. Es una escogencia que cada hombre hace. Y la mujer es responsable al decir sí o no. Eso es responsabilidad de ella. Amén. Pero la profecía no es para eso. Y eso abunda. Ya cuando no hayan la puerta es cuando las profetisas empiezan a darle órdenes al pastor. Ahí sí empiezan a patinar los pastores. Pues ese no es don de profecía, mijita o mijito, lo que seas. Un don de profecía, dice el profeta, es ese que nos habla de a una persona individual o a la iglesia entera sobre un suceso que está por venir. Eso es profecía. Entonces tenemos que probar, esperar. Dice el profeta: si eso no se cumple, tomen a esa persona, oren por ella y echen fuera ese demonio de ella. Es el orden, es la enseñanza. Pero la iglesia no quiere ser enseñada. Es decir, los pastores, los ministros no quieren que nadie les enseñe. Y uno queriendo que alguien venga pues a decir algo, claro, de acuerdo al mensaje, de acuerdo a la escritura.
Pues a veces Dios tiene que tomar al pastor como maestro y decirle algo a su iglesia sobre esto, sobre lo otro. Pues es el que está allí y es el que está clamando, dame para dar lo que tu iglesia necesita oír. No lo que ella quiere oír, lo que necesita oír. Amén. Si se trata de alabarlos, pues hay mucha palabra también para darles alabanzas de uno por uno si quieren. Pero no es así tampoco. Porque el diablo puede tomar la palabra de Dios y darle y hacerlos brincar y hacerlos ponerse tan contentos y tan alegres. Pues él es un maestro en esas cosas, en tergiversar la escritura y dejarlo a usted sin enseñanza, sin doctrina. Bueno, mire, ya son las 8, yo pensaba que eran las 7:30. ¿Y Malena se está durmiendo? ¿O no? No, ¿verdad? No. Bueno, pues aquí le vamos a dejar, pues no empezamos. Pues estábamos platicando. Pero son cosas que ustedes deben de aprender, iglesia. Y no tengan miedo al Espíritu Santo. Si usted es muy orgulloso, Él es capaz de hacerlo, revolcarlo ahí en el suelo. Amén. Él es capaz de hacer lo que a Él le dé la gana con usted, para bajarle los humos, el orgullo, la vanidad y todas esas cosas. Más bien lo que queremos en realidad es que Dios cambie nuestras vidas. Amén. Porque ¿a dónde va a dar con ese carácter infernal? ¿A dónde va a dar con eso? Yo no quiero que se vayan al infierno, yo quiero verlos allá de aquel lado con el Señor. Y cada vez que se abra la cortina del tiempo para dar paso a la eternidad a alguien, pues yo pienso que todos están a la expectativa a ver quién entra. Si yo me voy primero que ustedes, voy a estar a la expectativa. Cuando la cortina del tiempo se recorre, es que alguien va a entrar a la eternidad. Y ahí estamos viendo, a ver, hermano, no perdemos la conciencia. Estamos conscientes. Así como estamos hoy conscientes, nunca perdemos la conciencia. Lo único es que no tenemos sentido de culpa. Si estamos allá es por razón de la sangre de Cristo, que nosotros creímos suficiente para lavar todos los pecados de los hombres y mujeres que llegan a Él arrepentidos. No hay sentido de culpa, ni de tristeza. Al menos cuando yo tuve la pequeña experiencia de salir de mi cuerpo, experimentar muerte, pero antes de sentir el aguijón de la muerte, el alma salió, yo salí. Y volteé y vi, así como dice el hermano Branham, no lo estoy imitando a él, yo no tengo la culpa que así me haya mostrado Dios a mí, lo que siente el alma de un creyente cuando sale de su cuerpo. Inmediatamente que salí, no había en mí ni sentimiento de culpa, ni sentimiento de dolor por ver a mi esposa ahí llorando sobre mi cadáver. No había tristeza, no había nada de esas cosas, pero la conciencia estaba intacta, pero sin sentido de culpa. Amén. Hermano, eso es grandioso. Dije, Dios, si esto es
lo que uno experimenta al morir. Pues llévame cuando tú quieras. Pero eso fue, no me acuerdo si fue un poco antes de que naciera Benja o despuesito de que nació Benja. Me pasó eso. Dije, Dios, si esto es pasar de ser un cuerpo físico a salir de él, si esto es morir para estar contigo, estoy listo. Por eso cuando vino el ataque al corazón y que decidí venir a desengañarme para ver si era el corazón, si era. Entonces yo saqué mi billetera, todo lo que traía de valor, le dije a mi esposa, aquí está. Por si no regreso con vida, le dije. No te preocupes, yo estoy listo para irme. Amén. Aquí está lo que traigo, ahí hay unas monedas de plata, etcétera, cosas no grandes. No vaya a pensar que montonal una caja llena, no. Porque siempre pensamos que el hermano Tacho es millonario, pero se equivoca rotundamente. Rotundamente se equivoca. Entonces, le dije, no te preocupes, yo estoy listo para irme si hoy es el día. Estoy preparado para eso. Y saqué todo eso y se lo di. Le dije, Tachín, vamos, llévame de una vez para ver qué es. Entonces el dolor hizo que me hiciera rosca en el asiento. Pero no tuve miedo, ni tengo miedo. Porque yo pasé esa pequeña experiencia. Porque le dije a Dios, quiero saber qué experimenta un creyente cuando sale de su cuerpo para estar contigo. Y cuando salí, vagué un poquito. Y mi alma salió, bueno, llegó hasta la puerta de la casa. Y solamente vi parte de esta dimensión todavía en la que estaba. Y solo alcancé a decir, oh Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En eso inmediatamente sentí que mi cuerpo se empezó a calentar. Había entrado otra vez al cuerpo y desperté. Hermano, quedé maravillado. Si de por sí no tenía miedo a morir, y con eso menos sé lo que voy a experimentar cuando salga de este cuerpo. Y solo sé que nos embarga una gran felicidad, un gran bienestar. No hay sentido de culpa, no hay tristeza por lo que dejamos, solo ese gozo que invade el alma. Amén. Es maravilloso. Es maravilloso, hermano. Entonces, pues aquí le vamos a dejar. ¿Por qué cree usted que cada día me aferro y me aferro más a esto? Y seguiré luchando hasta llegar a ser uno con este mensaje,
con esta palabra. No quitaré el dedo del renglón, porque allí es la meta, la unión invisible de la novia con Cristo. Amén. Eso es maravilloso. Póngase de pie, hermano. ¿Está contento en esta noche? Más adelante el profeta habla cosas muy bonitas para usted y para mí. Damos la exhortación, damos la enseñanza, porque eso es lo que se nos fue dado a nosotros para darles a ustedes. Y les hará bien, les hará muy bien. Si a mí me ha hecho bien, a usted también le hará bien. Amén. Y sin necesidad de revelaciones y cosas de esas, usted vive en otra dimensión, muy superior a lo que los demás hombres sin Cristo viven. Es muy diferente el hombre que ha nacido por el Espíritu Santo y el hombre que no ha nacido, o la mujer que no ha nacido. Es muy diferente. Usted vive en un mundo y yo vivo en otro, aunque nos sentemos a comer en la misma mesa y aunque comamos del mismo plato y bebamos del mismo vaso. Es muy diferente su mundo natural o carnal al mundo que yo experimento. Amén. No lo digo por vanagloria o creerme el único, simplemente le hablo de mi experiencia. De mi experiencia en Cristo. Un día quizá les hablaré también de todas mis fallas y de todos mis errores. Quizás también lo haré si Él me guía a hacerlo. Soy un hombre como usted. Amén. Como lo fueron esos grandes hombres de la Biblia. La misma Biblia dice que aquellos hombres que hoy son contados entre los héroes de la fe,
misericordia sea un colchón y la gracia una cobija, Dios, para estar seguros en ti. Cobíjanos con esas virtudes, Dios. Muchas gracias te damos, Padre. Y bendice cada oveja. Ayúdanos a llevar cada uno la cruz que nos ha tocado llevar. Padre, nos encomendamos a ti al salir de este lugar. Nos encomendamos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.